En este momento está haciendo calor. Está siendo un día soleado bastante bien, pero también hace calor. Y técnicamente habría sido un buen tiempo para aquel día, pero no lo fue. Por el contrario, llegué a las 6 de la mañana a la universidad y seguía lloviendo. Menos mal llevaba capa. Éramos 52 estudiantes esperando a que llegaran los buses junto al profesor Santiago Duque y la tutora Lina Marcela Bolívar. Ya en el camino pues nos íbamos a encontrar con el profesor Germán Ochoa y también otro profesor auxiliar que es un holandés que ha liderado programas de formación para expertos en aves acá en Leticia, que se llama Kilns Van Vliet, creo que lo pronuncié mal. Entre las 6:20 de la mañana más o menos llegaron dos buses de la empresa de transporte que hay acá en Leticia, y el bus nos llevó hasta el kilómetro 11 en la carretera vía Tarapacá que queda en Leticia, una carretera pues muy mencionada, pues conocida como Los Kilómetros. Entonces pues primero que todo, pues como les dije anteriormente, tomamos el bus o los buses que nos llevaron a una zona en la carretera que es hasta el kilómetro 11, y ustedes se dirán, ¿y es que para allá iban? No, para allá no íbamos. Eso no era ni un cuarto de nuestro camino, de lo que nos tocaba hacer, de lo que nos tocaba recorrer. No, no se parecía, ni por asomo, jamás. A donde íbamos era, como la ven aquí, a la comunidad de San Pedro de los Lagos. Es una comunidad que hace parte de los resguardos del resguardo indígena San Antonio de los Lagos, que como pueden ver en el mapa está a las afueras del perímetro urbano de Leticia y tampoco tiene conexión con carretera. Entonces pues el bus nos dejó hasta cierto punto. Cuando llegamos al kilómetro 11, pues nos bajamos de los buses y nos estaba esperando uno de los miembros de la comunidad, el cual iba a ser el encargado de guiarnos por el camino que nos iba a llevar hasta la comunidad indígena. La comunidad, para poder llegar a ella, tiene que pasar por la zona que hace parte de la ronda hídrica de la quebrada de Yaguarcaca, es decir, la zona inundable de la quebrada. También cabe resaltar que para aquel tiempo y para el tiempo de ahora aún todavía, pues estamos en tiempos del ascenso o zona alta de el nivel del agua del río, por tanto pues también de la quebrada, lo que hace pues que pues hayan muchas zonas inundadas y el camino también sea algo complejo porque está muy inundado, hay muchas zonas encharcadas. Bueno, en el recorrido nos encontramos varios paisajes. En un principio pues estábamos todavía como muy cerca de la urbanización, entonces había una zona que todavía estaba como con una construcción y pasamos por detrás de ella. Ya después empezamos como a adentrarnos más un poco en la selva y en primera instancia lo primero que nos encontramos fue, de acuerdo a lo que nos dijo el guía, con plantas invasoras que son las de platanillo. Nos encontramos con varias plantas, además de los platanillos, entre los que se encontraban pues plantas de azaí o palmas de azaí. También nos encontramos con otras plantas que en alguna época fueron una tortura para las comunidades indígenas, y son las plantas para la recolección del caucho. Entre ellas nos encontramos a la sirva y a la seringa. Como pueden ver también en la fotografía, nos encontramos con una zona que va con la quebrada Yaguarcaca, es una zona inundada, es como un arroyo. Y cuando ya estamos llegando a la comunidad empezamos a ver también unas que ya o zonas donde pues ya las plantas que se ven son plantas domesticadas como es la yuca, entonces significa que estamos empezando a ver chagras. También pues como pueden ver, esta casita roja que están viendo aquí, que un dato curioso, es la comunidad no tiene una buena conexión o unas buenas zonas de conectividad, por tanto tiene puntos de encuentro de conexión, y una de esas es esta casita roja, así que si alguno de la comunidad quiere mandar un mensaje o quiere llamar a alguien que está de pronto en la zona urbana del país, del municipio, o quiere llamar de pronto a otra persona,
fuera pues, de la comunidad, y tiene que hacerlo por ese punto porque en otras partes de la comunidad no hay señal, entonces tiene que hacerlo ahí y hay varios, y ese es como el principal. Esas que ven ahí también son algunas fotografías de cómo es la comunidad indígena. Si pueden ver, ellos mezclan un poco lo que es arquitectura tradicional, que tiene que ver con malocas, casas de madera, y también tenemos ya lo que serían casas de pronto, entre comillas, modernas, que son hechas ya con cemento, que tienen una estructura diferente. Y también podemos ver que la comunidad tiene dos canchas, una cancha para hombres y una cancha para mujeres. Y esto más que tiene que ver con un tema de distinción de género, tiene que ver porque cada vez que se reúne la comunidad y vienen familiares que viven en la zona urbana de Leticia, pues llegan muchos. Entonces, pues, dentro de las actividades de recreación y de compartir está pues, el jugar fútbol y otras actividades. Y como son tantos los que vienen, pues no tienen el espacio suficiente, entonces tienen dos canchas. Una en la que pues entonces juegan los hombres y otra en la que juegan las mujeres. Y además así pues pueden dividir la cantidad de espacio. O pues para que tengan la oportunidad todos de jugar. Ya posteriormente nos dirigimos a el comedor. El comedor es una zona abierta, como pueden ver en algunas fotografías. Es una zona abierta, hecha en madera, muy de tipo arquitectura indígena. La piscicultura nace como una actividad o una técnica para poder sustentar el alimento que necesitaban o para poder mantener el sustento alimenticio en la comunidad, dado que hay épocas donde el nivel del agua del río y de las quebradas es muy bajo, entonces pues la facilidad de encontrar peces para el consumo es mucho más compleja. Por ello pues nace la piscicultura, que es una técnica que consiste en hacer criaderos de peces, hacer estanques en la tierra, donde en este caso el conocimiento sobre el suelo es bastante importante. Las comunidades indígenas, de acuerdo a lo que nos decían, es que el suelo más adecuado para hacer esto son los suelos amarillos o arcillosos, dado que si lo hacen con suelo arenoso, pues se les va a filtrar el agua y se va a dañar el estanque y pues no se va a mantener. Entonces este es un factor importante. La comunidad de San Pedro cuenta con 5 estanques. Actualmente solamente pues están haciendo uso de uno de ellos, donde tienen a gamitanas y araguanas. Además de la gamitana y la araguana, otras especies de peces que también mantienen esos criaderos en su regularidad son las bocachicos, pacos, bagres, también sábalo. Para principios del momento en el que fuimos a la salida, que fue el 6 de mayo, como les había dicho anteriormente, todavía no tenían una gran cantidad de peces. Sin embargo, para mediados de mayo, de acuerdo a lo que nos cuentan, ya nacen los alevines, que son pues, las crías de los peces. Ya salen de los huevos y por tanto pueden pescarse para poder traerse a los estanques y iniciar con su proceso de crecimiento y para criarlos. Los peces de criadero se alimentan a través con pura purina. También se usa pues el azeite y el chontaduro en épocas de cosecha para poder adicionarle un sabor al pez. Esta actividad de piscicultura en la comunidad de San Pedro nace en el 2018 con un convenio con ECODER, que posteriormente pasa al Ministerio del Estado, también por un año, y posteriormente a el SINCHI, que pues eran instituciones que apoyaban con esto en implementos, en todo lo que tenía que ver pues, con la alimentación de los peces y el mantenimiento y el control de ellos. Ya después de haber estado también un año con el SINCHI, la comunidad de San Pedro se hace únicamente ella cargo ya de estos criaderos. Entonces ellos solamente son los encargados de hacer el control de los peces, de la salubridad, de la alimentación, y aunque les permite también a la comunidad desarrollarse más en la técnica y poder pues ellos mismos realizar adecuadamente el cuidado de los peces, también significa un gasto porque tienen que correr con aquello que ganan de la venta de estos peces para pues poder para la alimentación de los peces. La forma de pesca de ellos es con nazas. Las nazas son unos aros que tienen una malla y esta pues la introducen en el agua para poder sacar los peces. Esto lo hacen con fin de no tener que herirlos y además porque en su mayoría cuando son pequeños o todavía están como edad joven, ellos andan como en manadas o en conjunto, entonces es para no lastimarlos a fin de pues, poder pescar más.
El proceso de crianza de los peces no se realiza de una especie en un solo estanque. Pues cuando recién son alevines, que están recién pescados, ellos se traen un estanque y posteriormente, pues con el paso del tiempo de su crecimiento, son pasados a otros. Los estanques en la comunidad de San Pedro tienen un proceso también tienen una técnica de desagüe, o sea, es necesario poder controlar el nivel de agua que hay en los estanques porque hay temporadas, como en las fechas actuales, donde las lluvias son muy densas o el nivel de precipitación es muy alto, entonces puede llegar a subir el nivel de agua de los estanques. Por tanto, tienen un sistema de drenaje entre estanques, uno conectado siempre a otro, con tal de ir drenando el agua hasta llevarlo a un sitio, hasta que se drene, pues en un sitio de drenaje. Las aves son una gran forma de mostrar la diversidad ecológica que existe en Colombia. Solamente en el territorio colombiano existe aproximadamente más de 1954 aves, que son las que hasta el momento han sido registradas. Eso equivale aproximadamente al 20% de las especies de aves a nivel mundial. Y solo en la Amazonía existen aproximadamente más de 700 tipos de aves o especies de aves. Kale lleva trabajando varios años con la comunidad de San Pedro. Tiene un proyecto desde 2018 que ha buscado que el avistamiento de aves sea una de las actividades de entretenimiento turístico en esta comunidad. La primera especie de ave que vimos durante nuestro recorrido, que duró aproximadamente 50 minutos, fue los azulejos. Posteriormente, pues cuando nos fuimos desplazando ya por el terreno, fuimos también avistando otras aves, como el sirirí, que es una especie de ave pequeña que tiene el pecho amarillo y toda la parte de su espalda es como café claro. También pudimos ver el arrendajo. Existen varios tipos de arrendajos, sin embargo el que nosotros vimos es una especie de arrendajo que es negra con ciertas manchas de amarillo en sus plumas. Otra especie que también pudimos avistar fue un loro de cola corta, que en realidad no fueron uno, sino que fueron dos. También pudimos visualizar otros loros, junto con Case y también con nuestra guía, que era una de las miembros de la comunidad de San Pedro. Hablamos de el territorio colombiano, ha sido uno de los factores que ha contribuido a que este mismo territorio tenga una gran diversidad de especies, ya que se pueden encontrar una gran diversidad de ecosistemas. Ya de por sí la Amazonía cuenta con una gran diversidad de regiones, como ya es la zona andina, como la Amazonía Baja, como la zona del Piedemonte, la parte del escudo guyanés. Y eso permite que exista una gran diversidad de aves porque pues, las condiciones son muy diferentes. Adicional a ello, Colombia y especialmente Leticia, que es una de las, creo que una de las cosas que han podido visualizar muchas personas que han venido acá, es la migración de aves australes, como son las golondrinas, que en muchas ocasiones se posicionan en el Parque Santander o Parque de los Loros. Esto también es lo que permite que, además de las especies que ya existen en Colombia, pues aumente mayormente esa diversidad que tiene por esas especies que vienen de migración. Fuimos a lo que era el bosque inundado de la quebrada Yaguarcaca, donde la comunidad indígena, San Pedro, realiza sus actividades de pesca. En primer lugar, pues tuvimos que hacer la recolección de lo que serían las carnadas, que en este caso eran lombrices de tierra. Posteriormente, cuando nos dirigimos al barco, estuvimos hablando con el señor de la comunidad, que además es presidente de una corporación de pesca de comunidades indígenas. Nos hablaba también sobre los procesos y actividades que se hicieron cuando llegaron a la comunidad para llegar al terreno en el que estaban, que están establecidos actualmente, para hacer la limpieza de la quebrada, ya que esta se encontraba en muy mal estado, tenía un gran número de residuos que estaban contaminando el sistema hídrico. Adicionalmente, pues estaba haciendo uso de plantas venenosas para realizar la pesca, y esto también estaba generando afectaciones a las comunidades y pues, a todas las personas que hacían uso de esta para la pesca. Ya dentro de la actividad de la pesca ha sido una de las actividades más usadas para poder obtener el sustento alimenticio para la comunidad, para la familia. El pescador, cuando va a ir a pescar, hace uso de una gran variedad de elementos
entre, eso es un gran tipo de anzuelos para los diferentes tipos de peces que vaya a pescar, ya sean alevines o presas de gran tamaño. Eso es muy importante, al igual que las presas para ellos. En su mayoría los alevines se usan como carnada para los peces más grandes. Sin embargo, en nuestra salida pues no nos preparamos totalmente, entonces fue un poco complejo que pudiéramos pescar alguna especie de pez. La pesca en muchas ocasiones se hace solo, sin embargo en la gran mayoría se invita o se va junto con el hijo, el pescador se va junto con los hijos a fin de poder enseñarles sobre la actividad, sobre esta práctica, donde es muy necesaria la paciencia y también un punto o un factor muy importante es para poder saber en qué lugares se puede pescar, es ir a pepiaderos o establecerse bajo de pepiaderos, que son zonas donde pues caen las pepas de los árboles, entonces esa zona tiene una gran cantidad de peces debido a que pues, ellos se alimentan de esas pepitas o de esos frutos que caen. Los momentos de pesca también son momentos muy importantes para las comunidades porque son ocasiones donde el padre le permite o se permite darle sus saberes a sus hijos, de poder enseñarles para que a futuro puedan ayudar a solventar la familia en el ámbito alimenticio. Adicionalmente también nos hablaban de que la pesca pues no solamente es para el sustento de ellos mismos, sino que también en esta quebrada se hace pesca para comercializarse, para el comercio de los peces. También se habla también de una estrategia que se usa, que es el uso de redes en algunas zonas de la quebrada a fin de que pues, los peces queden ahí y posteriormente pues, levantar la red. La lengua o el lenguaje ha sido una de las formas de poder preservar el conocimiento que se tiene acerca de algo, de poder preservar el conocimiento y la identidad de una cultura. En la comunidad de San Pedro pudimos tener la experiencia de escuchar los relatos de la abuela de la comunidad, que cabe resaltar que es una comunidad que es ticuna o se identifican como ticunas, sin embargo también alberga miembros de otras comunidades o de otras etnias como son los bora. La abuela nos permitió escuchar de su propia voz y bajo su propia lengua, que es la ticuna, un relato sobre la forma en la que ella llegó a la Amazonía y como un relato de cómo se estableció en lo que actualmente es la comunidad de San Pedro y los cambios que ha tenido a lo largo de pues, el tiempo que ella lleva por la presencia de la urbanización, por las condiciones en los cambios del ecosistema, del ambiente. De todo lo que nos ha dicho o de todo lo que pudo relatar la abuela, lo que se pudo concluir o se puede evidenciar es que con el paso del tiempo el ecosistema y el ambiente ha estado cambiando, ha generado un cambio en el comportamiento no solamente de las especies de plantas y de cómo se comporta el territorio, sino también del comportamiento de los mismos animales y de las personas. Pero también esto nos permite evidenciar que la abuela y todos los miembros de la comunidad tienen un alto conocimiento sobre su territorio y sobre el comportamiento de estas especies. Porque de no ser así, no se podría por ellos mismos poder evidenciar y poder empezar a percibir los cambios que están teniendo en su entorno, iniciando por el comportamiento de las especies, los lugares en donde realizan sus chagras, la forma en la que hacen, por ejemplo, la farina, que ya no es algo que sea únicamente para ellos, sino es algo que lo realizan para la actividad económica, para poder solventarse. Eso también significa un cambio dado también por cómo están cambiando los sistemas sociales. Nos contaba también que ha habido, por ejemplo, cambios en la forma en la que construyeron su comunidad, que fue lo que se pudo evidenciar al principio del video, que la comunidad tiene contrastes frente a muchas formas de construcción de la arquitectura, donde hay zonas donde están muchas casas construidas con arena, con cemento, otras zonas que están construidas con madera, tenemos otras que es como, estábamos en ese lugar que era la maloca de la comunidad, que estaba construida con elementos de la naturaleza y bajo una forma muy particular. Es que esta comunidad, la maloca de esta comunidad ticuna, está hecha de forma cuadrada y que adicionalmente pues, los pilares de la construcción no están en medio de ella, sino que están a los lados a fin de generar todo un espacio abierto. Sin embargo, la misma abuela y otros miembros de la comunidad hablan de cómo van a ir transformando esta maloca y eso nos está a evidenciar lo que ya estaba diciendo de la transformación que está habiendo por la presencia social de
de las personas de la ciudad, de la urbanización. Y eso permite evidenciar pues, que está habiendo una transformación, que está habiendo un crecimiento, que las comunidades se están conectando con todos los comportamientos y conductas sociales de las comunidades de la ciudad, pero sin embargo también nos permite evidenciar y nos pone en cuestionamiento que tanto esto está generando una pérdida en la cultura de las comunidades indígenas. Que tanto de una cultura se pierde que el entechado, por ejemplo, de una maloca ya no sea con hoja de palma, sino que ahora sea con placas de zinc o láminas de zinc. Bueno, por último, que fue algo que me pareció muy curioso y bastante importante, cuando estábamos realizando una de nuestras actividades, uno de los miembros de la comunidad nos preguntó qué hacíamos allá, que es porque estábamos en la comunidad, cuál era el fin de estar en ella. Me pareció una pregunta bastante importante, donde todos mis compañeros dieron una perspectiva diferente respecto a esta pregunta y el por qué estaban allá. Cabe claro que una de las formas que yo vi, que es una de las razones por las que estábamos allá, era poder pasar el aula de clases o el salón de clases a un ambiente donde pudiéramos conectar más con las comunidades indígenas. Por el momento en el que uno de los profes nos dijeron que si estamos hablando de la Amazonía, lo más importante, y que debería ser lo más importante, es que quienes nos hablen de la Amazonía sean las mismas comunidades indígenas, sean las mismas personas que conocen el territorio, que lo han visto crecer, que lo han visto cambiar. También es una actividad que nos permite conocer de primera mano toda la diversidad cultural que existe, la importancia que hay frente a ciertas tecnologías, frente a ciertas actividades que se realizan por las comunidades indígenas, frente a la importancia que tiene el ecosistema, el territorio, el ambiente para la preservación del ser humano, para el bienestar mundial. Es una actividad que nos permite conectar con otras personas, que nos permite aportar mayormente o contribuir y enriquecer los aprendizajes que ya hemos tenido o que pudimos ir adquiriendo a lo largo de las clases de los diferentes módulos. Finalizamos esta gran aventura que tuvimos después de haber escuchado los relatos de la abuela de la comunidad y adicionalmente de una pequeña sesión de fotos, para posteriormente volver a retomar el camino que en un principio tomamos para poder llegar a la comunidad, y es la caminata. Sino que en este caso nuestra caminata no duró 1 hora y media ni 2 horas, en este caso duró aproximadamente 40 minutos o 1 hora, que fue un tiempo más corto debido a que nuestros guías decidieron caminar un poco más rápido y adicionalmente las condiciones del camino ya habían mejorado un poco. Entre las diferentes estaciones hubieron intermedios. Uno de los intermedios que tuvimos fue para realizar, para comer un pequeño refrigerio de un palito de queso o un dedo, que es salchicha envuelta como en masa de pan, y con jugo de la región, que en este caso era de copazú. Lo que se sirvió para el almuerzo fue pollo, pasta, arroz, ensalada y también sopa. Adicionalmente a eso, muchos tuvieron la oportunidad de probar el ají de la región, que lo tenían en polvo como también lo tenían como en líquido, y algunos tuvieron la posibilidad de poderse pegar un pequeño baño en la quebrada de Yaguarcaca, que como les dije anteriormente, la quebrada está en su época de nivel de agua alto. Por tanto, pues en esta quebrada en la que nos bañamos es un bosque inundado. Esta quebrada en la que muchos se bañaron era parte de esa zona inundable de la quebrada, que era un bosque inundable. Muchos se bañaron, como dije anteriormente, y yo no fui la excepción. Por el contrario, me divertí muchísimo. Tuve la posibilidad de poderme subir una canoa de madera, que es una de las canoas tradicionales, junto a una de las niñas de la comunidad, que pues, tengo que reconocer que sentí pena porque esa niña de 8 aproximadamente años sabe manejar una canoa y yo no sabía manejarla, y ya tengo casi 18 años, entonces tengo 10 años más que ella y yo no sabía manejar una canoa.